Buenas tardes, ¿cómo les va? Nuevamente nos encontramos acá, en encontrarnos sin encontrarnos, que sigue siendo tristísimo hablarle a la cámara, pero bueno. Algunas cosas antes de comenzar. Primero han respondido la mitad más o menos de los que están eh, inscritos en el Classroom, lo cual es raro porque de alguna manera todos pudieron acceder a inscribirse y a su vez todos tienen un grupo de WhatsApp. Ahora el departamento nos informó que crearon otro grupo de WhatsApp para acompañar a los estudiantes de primer año, con lo cual yo considero que tienen sobradas maneras de enterarse de las actividades, de enterarse de las propuestas, de comunicarse. Tienen nuestros correos electrónicos, tienen nuestros WhatsApp, con lo cual yo voy a interpretar que aquellos que no respondieron es simplemente porque no quieren responder, o sea, porque no hay compromiso, y entonces voy a cerrar de alguna manera la propuesta en los que han votado. También aprovecho para comentarles que sí me parece que podemos hacer una videoconferencia o una clase en vivo con los que estén disponibles, porque no hay por qué no hacerlo. El hecho de que no todos se puedan inscribir tampoco significa que uno tiene que dejar de hacerlo. En las clases cotidianas hay gente que falta, hay gente que va, hay gente que viene, hay gente que deja la materia, entonces yo creo que podemos hacer todas las cosas. Yo seguiré subiendo los videos, seguiré respondiendo preguntas, las preguntas que no hay, pero las seguiré respondiendo. Y podemos hacer videoconferencias. Total, ninguna de todas estas opciones es excluyente de nadie, puesto que ninguna es fundamental, ni evaluativa, ni nada por el estilo. Entonces, yo voy a seguir haciendo los videos, que es lo que ustedes pidieron. Ustedes seguirán sin responder nada del otro lado, porque es más o menos lo que la mayoría ha asumido. Y yo veré con los que les interese hacer alguna clase virtual. Los que no, tienen maneras de comunicarse. O sea, de los 38 inscritos que hay, 37 si descontamos al ayudante, tienen maneras de comunicarse y solo respondieron creo que 16. Entonces, bueno, me parece que es lo que pasa normalmente. Eso por un lado. Por el otro, un poco la propuesta que yo les había hecho de empezar a discutir algunos textos que tienen que ver con lo que se está pensando en la filosofía hoy sobre la pandemia. Ahora que vuelvo a leer el texto de Quintero Way, que corresponde a lo que deberíamos discutir hoy, me doy cuenta que es realmente un modo de conocimiento que defiende esta cátedra. Es una propuesta que no es solamente de coyuntura, sino que, como van a ver ahora en lo que yo creo que propone estos autores, van a encontrar una razón bastante importante para ponernos a pensar qué se está diciendo hoy y no seguir avanzando con el programa como si nada, o por lo menos tratar de hacer el ejercicio de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Hoy comenzamos con la unidad 1, o sea, dejamos atrás la unidad 0, que era bastante larga, pero muy importante y muy necesaria, porque si ustedes ven la primera línea de este texto, que es el texto del filósofo indígena de la comunidad Añú, que está dentro de Venezuela, al costado sobre la ribera del lago de Maracaibo. Quintero Weir es un filósofo que vino a Argentina en 2017, si no me equivoco. Yo tuve la suerte de hacer un curso de posgrado con él. La verdad que fue maravilloso, muy maravilloso, porque no solo que tiene toda la facilidad para explicar cómo es una cosmovisión indígena y cómo es una filosofía indígena, sino que además la retrataba constantemente de un montón de ejemplos y de relatos y de cuentos y de anécdotas y de todo lo que es la vida cotidiana de esas comunidades, que hacía que realmente sea muy maravilloso y mucho más fácil de entender las propuestas teóricas de su pensamiento. En algún momento intentamos traerlo a Catamarca, seguiremos intentando a ver si puede venir. Y les decía que es muy importante la unidad 0, porque en la primera línea de este texto, que se llama El camino hacia nuestro propio saber, de este filósofo que se llama Ángel Quintero Weir, él dice que este análisis, el análisis que él propone en este artículo, está dirigido a deconstruir la racionalidad moderna, la episteme de la racionalidad moderna. Y nosotros ya quedaríamos en Orsay, ya estaríamos, digamos, partiendo de una mala posibilidad de dialogar con el texto,
si no tuviésemos idea que es la episteme de la racionalidad moderna. Por eso los dos primeros textos, el de Castro Gómez y el de Joseph Esterman, sentaban la base de una concepción mínima, una caracterización mínima de qué es la filosofía occidental moderna, qué es la racionalidad del episteme. Algunas características básicas como la pretensión de universalidad, la objetividad, el carácter científico, la preeminencia de la escritura. Vimos algunos de estos principios lógicos de los principios de no contradicción, los principios de identidad, es decir, esas características que en fin hacen a una ciencia que se pretende universal, que se pretende ahistórica, es decir, que no tiene una historia, que no tiene una cultura que la defina, sino que supuestamente sería un pensamiento válido para todas las culturas, para todas las épocas, ¿no? Un poco esa es la idea de la racionalidad universal moderna. Y entonces lo primero que dice Quintero Boyer es que justamente que estas propuestas de filosofía indígena dialogan con la racionalidad moderna, entonces nosotros necesitábamos saber eso. Este gesto lo van a ver repetido en muchos autores. Y lo primero que dicen en el resumen, que como que nos pone de aviso sobre qué va a venir más adelante en el texto, yo señalé dos cosas. La primera, él habla de una hermenéutica intersubjetiva. Suena muy difícil, pero en realidad no es tanto. Una hermenéutica es un modo de comprensión. La hermenéutica viene de una disciplina que es de la interpretación, ¿sí? Era hacer exégesis, hacer una lectura de textos clásicos, una palabra muy ligada a la Biblia, por ejemplo, a los estudios sobre textos antiguos. La hermenéutica un poco nace como eso, muy pegada a la filología, a esa disciplina, y luego se va con la filosofía un poco más contemporánea, a través de algunos autores que son posteriores a la filosofía del lenguaje, como Gadamer o Ricoeur. La hermenéutica se convierte en un modo de comprensión, ¿sí? Un modo de comprensión bastante amplio. Y en este caso, una hermenéutica de la intersubjetividad sería decir algo así como que vamos a estar comprendiendo la propuesta de este autor desde la intersubjetividad, es decir, desde la relación entre más de un sujeto. Ya ahí hay una alarma que se les tiene que prender porque la filosofía moderna hablaba de un sujeto trascendental, un sujeto universal, un sujeto único, individual, que era el sujeto del pensamiento, en eso que decía un poco Descartes, pienso luego existo. Ahí hay un solo sujeto, uno solo que piensa y es el que puede llegar a la verdad. En Kant un poco lo mismo, ¿no? El sujeto en Kant también tiene esta cuestión de que él solo, con su razón y sus intuiciones y los conceptos puros, puede llegar al conocimiento. Bueno, acá saltamos a la vereda de enfrente. No hay un sujeto, hay intersubjetividad, hay relación entre sujetos. Y desde esa relación entre sujetos parte la posibilidad hermenéutica, parte la posibilidad de comprender el mundo, ¿sí? Entonces, ya de entrada nos dice que tenemos que sacar un pie del conocimiento occidental, y también tiene una expresión que dice una mirada ecosistémica del pensamiento indígena. Y eso también es interesante porque es una mirada ecosistémica, es una mirada que no va a tener como eje al hombre, al humano, sino que va a tener que involucrar a la naturaleza, va a tener que poner en juego otros saberes y otros sujetos que no son solamente la relación entre sujetos humanos. Lo dejemos ahí que ya vamos a avanzar. Hay un par más de cosas interesantes que dicen la introducción ya propiamente del texto, que es un poco también lo que yo remarco mucho en esta cátedra y que de hecho está en la cita, en la poesía con la que inicia el texto, que dice que este trabajo está dedicado a los estudiantes indígenas, pero también a todos los que no son indígenas, pero que saben en su corazón que es necesario construir otro camino, ¿sí? Y eso es una apuesta muy interesante porque no le están hablando solamente a los indígenas, le está hablando al conjunto de todas las sociedades, todos los pueblos, todas las etnias, y le estás diciendo algo así como hay muchos que saben en el corazón que este camino no va, ¿no? Es decir, no hace falta ser indígena solamente para conversar con el pensamiento indígena, sino que podríamos hacer nosotros, ¿no? Entonces, esa es una postura de muchos autores. No hace falta ser indígena ni tener ancestros indígenas para entender estos planteos ni para vincularse con ellos, ¿no? Esa es un poco la apuesta. Y yo les iba a leer un poco cuando termine el video,
porque por lo general a mí me gustaba mucho en las clases presenciales llevar poesía, casi todas las clases terminaban con alguna poesía, no porque solamente me gusta la poesía, sino porque los pueblos indígenas construyen mucha de su filosofía y su pensamiento en el registro de la poesía, y este libro, que se llama Flor de la Memoria, está escrito por un autor, por un poeta maya, tiene muchas cosas hermosas. En primer lugar es bilingüe, está escrito en maya quiché y está escrito en español. Este libro ganó un premio en el año 2012, que es el premio de poesía del mundo maya. Y la introducción, perdón, el autor es Pedro Pablo Chimbabac, y la presentación, el título dice Nota introductoria del autor para el lector no maya. Y de nuevo aparece este mismo gesto que aparece en Quintero Weil. No le están hablando solamente a los indígenas, no se están hablando solamente entre ellos, están hablando también con todas las otras culturas y con todas las otras sociedades. Este es un gesto muy maravilloso. Imagínense todo lo contrario a las ciencias occidentales, donde a vos te dicen, usted quiere hablar con nosotros, aprenda inglés. Si usted no aprende inglés, chao. Bueno, acá es todo lo contrario, acá hay un esfuerzo muy grande en comunicarse con otras culturas. Y eso, después les voy a leer algún poema de este librito cuando termine el video. Pero digo, me parece que es un gesto que se repite mucho y que es muy interesante como un gesto de la cultura de estos pueblos, ¿no? De no cerrar las puertas del diálogo, sino abrirlas. Y un poco también otra cosa muy interesante que aparece en la introducción, no más del texto, que es Quintero Weil cuenta que este texto surge de un curso que ellos daban en la Universidad de Venezuela, en la Universidad de Zulia, y que el título de ese curso era Diálogo de Racionalidades, ¿no? Como si fuese un poco la propuesta que yo hago en esta cátedra, ¿no? Una propuesta de diálogo de pensamientos. Lo que yo hice las primeras 2 clases o 3 a través de la introducción y de los textos, remarcar constantemente que me interesan las interacciones, que me interesan los diálogos, etc. No obstante, cuenta Quintero Weil que cuando llevan este programa a la Universidad Indígena de Venezuela, donde son mayoría los estudiantes indígenas, los estudiantes le hacen un planteo distinto. Le dicen, no, nosotros no queremos, en este momento no necesitamos un curso sobre diálogo de racionalidades, lo que queremos es un curso que nos permita a nosotros sistematizar nuestro propio conocimiento. Y eso también es toda una apuesta muy interesante. Primero, que los docentes se abran a escuchar qué es lo que los estudiantes necesitan, ¿no? En este caso, los estudiantes le dicen, nosotros queremos un curso para pensar cómo vamos a sistematizar nuestro propio pensamiento, ¿no? Y bueno, y Quintero Weil dice que, bueno, que ellos ceden, efectivamente, ¿no? Y entonces ahí hace una reflexión sobre qué significa permanecer, avanzar o tener éxito en un curso. Y eso es muy interesante porque nuestra universidad tiene mucho de este lenguaje, ¿no? De ingreso, permanencia y tener éxito, terminar primer año, etc. Entonces lo que Quintero Weil acá un poco dice, y él lo dice mucho mejor cuando lo cuenta personalmente, dice que el hecho de tener éxito o de avanzar o de permanecer en una institución educativa está íntimamente ligado a que la institución educativa hable de los problemas que vos tenés. O sea, si vos estás en un curso, donde en ese curso se hablan todo el tiempo de los problemas de los aviones en China, y a mí no me interesa mucho, porque yo no vivo en China y no tengo aviones, básicamente, como que me deja un poco afuera. El ejemplo es muy tonto, pero si ustedes se ponen a pensarlo, pasa constantemente en la universidad. Si se acuerdan los que estuvieron en la charla que dimos, que me tocó a mí sobre el módulo de vida universitaria, para extensión universitaria, mi pregunta para trabajar con ustedes era, ¿qué puede hacer la filosofía por nosotros? ¿Sí? ¿Qué puede hacer la filosofía por los catamarqueños, por los estudiantes de primer año? No, ¿qué puede hacer la filosofía por el problema del ser y la nada? No, ¿qué puede hacer la filosofía por nosotros? Y Quintero Weil entonces dice que para estos estudiantes permanecer, avanzar o tener éxito era luchar contra el desarraigo de sus propias formas de conocer. Es decir, si no manejamos nuestras propias formas de conocer, ¿de qué me sirve estar en la universidad? Entonces la pregunta que yo le hago a ustedes es si están dispuestos a descubrir cuáles son las propias formas de conocer que tienen los estudiantes catamarqueños de filosofía, que no son las mismas que los estudiantes de Buenos Aires, que no son las mismas que los estudiantes de China, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso
está en la introducción del texto, y dos cositas más que me parecen también muy interesantes. Él dice que hay dos cosas fundamentales para este pensamiento, para empezar a construir un pensamiento propio de los pueblos indígenas. Una es la autonomía, ¿sí? Él dice que estos programas de formación tienen que potenciar los saberes, pero desde una perspectiva de la autonomía. Y fíjense qué interesante, porque él dice explícitamente, dice, no queremos indigenizar el pensamiento. De hecho, también dice, no queremos que el pensamiento indígena se vuelva hegemónico. Es decir, no tienen esa pretensión de universalización del pensamiento occidental. No quieren indigenizar a nadie, no quieren que esto se vuelva válido para todos los pueblos. Y la autonomía está pensada en esos términos. El antónimo de autonomía uno podría poner que es la dependencia. O soy autónomo o soy dependiente. Y nosotros en Latinoamérica tenemos una gran corriente de pensamiento que fue la teoría de la dependencia, y en paralelo a la teoría de la dependencia, la filosofía de la liberación. Fueron como dos movimientos teóricos, intelectuales, políticos, prácticos, que se dieron en 1960-1970. Entonces, Quintero Weir dice, bueno, necesitamos construir un conocimiento autónomo, ¿sí? Y eso implica dos cosas. Por un lado, potenciar la conciencia autonómica, o sea, potenciar la idea de autonomía, decir, bueno, nosotros tenemos que hacer estos programas con nuestros propios saberes, tenemos que sistematizar nuestros propios conocimientos, todo eso es generar autonomía, o sea, trabajar con lo propio, ¿sí? No depender del otro, trabajar con los saberes propios. Pero el otro costado de la autonomía es romper con la dominación, lo dice explícitamente. Entonces dice, nosotros tenemos que desnaturalizar el colonialismo. Por eso vuelvo a nuestros dos textos de la unidad 0. Nuestra situación no es cualquiera. Nosotros no podemos ser autónomos porque sí. No, porque vivimos en un contexto de colonialidad, de 500 años de colonialidad. Entonces tenemos una doble tarea: construir conocimiento autonómico y, a su vez, romper con la naturalización de la colonialidad. ¿Sí? Esos dos gestos. Todo eso está en la introducción de este texto, que vale la pena leer línea por línea, muy detenidamente, ¿sí? Para abrirse a lo que va a ser la propuesta. Lo último que dice en la introducción, bueno, lo último, dice muchas más cosas, yo me detengo solo en esta, en la cuestión de, él dice que hay una perspectiva radicalmente diferente a Occidente. Y esto, bueno, hay algunos autores que lo dicen así, dicen que esto es una perspectiva totalmente radical, lo cual no implica que no pueda dialogar, pero sí que es radicalmente diferente, y hay autores que van a decir que no es radicalmente diferente, sino que pueden dialogar, ¿sí? que pueden estar en diálogo. Bueno, tuve que poner pausa y ahora sigo, y es raro porque uno no puedo ver dónde iba, así que no importa. La cuestión es que ya van 18 minutos de video, si los videos son muy largos no se pueden subir. Entonces, hasta ahora fue la presentación del texto, la introducción. Voy a hacer otro video con el primer punto, que es el apartado del proceso de investigar, en torno a la necesidad de investigar, ¿sí? Para que empecemos a discutir eso. Y les voy a subir además un texto de Bruno Latour, muy cortito, es un artículo que publicó en un diario. Bruno Latour es un filósofo que uno podría decir que se ubica en una corriente de filosofía y naturaleza, ecología política. Es interesante porque aquí en Catamarca es un área que se estudia mucho. De hecho, el director del doctorado de Humanidades trabaja en esta perspectiva, y entonces es interesante saber, digo, qué se está investigando en nuestra facultad, qué estamos investigando los docentes. Está bueno. Y tiene mucho que ver con este texto que estamos trabajando, así que les voy a subir ese texto de 5 páginas para que el que quiera lo lea y diga algo, y el que no lo lea y no diga nada, no hay ningún problema. Y les voy a terminar este video con la poesía que les había dicho, de este poeta maya, contemporáneo, que está vivo, que está escribiendo, en este libro bilingüe, un poema muy cortito, pero lindo. Y después hago otro video para que no quede tan pesado con los primeros puntos del texto de Quintero Weir. No tiene título el poema. Empieza así: hijos míos, hijas mías, nosotros, ustedes, los nacidos con memoria, saben lo que trae estas palabras. Nosotros, ustedes, los que tienen padre y madre, saben
lo que esto significa para el corazón de su historia. Fíjense que saber algo está muy ligado al corazón, como en la misma poesía que comenzaba el otro texto. La relación entre conocimiento, cuerpo, corazón en estos autores está muy presente. Se aprende desde el corazón. La historia se conoce desde el corazón. Dice, hagan suyo su augurio, hagan suya su carga, que no se les extravíe el camino. Prepárense para defender la flor de su memoria, que es el título del libro, La flor de la memoria. Prepárense para liberarse de la desmemoria que viene. Muy interesante ese verso, porque no es para prepárense contra el colonialismo que han sufrido, no, es prepárense para liberarse de la desmemoria que viene, o sea que en el futuro va a haber más colonialismo. Y eso también es como muy llamativo a estos autores que no dicen que ya nos hemos descolonizado, sino que dicen, bueno, nos tenemos que seguir generando autonomía porque la colonialidad va a seguir, quiere avanzar. Entonces dice, les retomo, prepárense para defender la flor de su memoria, prepárense para liberarse de la desmemoria que viene, únanse en un mismo deseo para liberar su memoria del imperio del monólogo que viene. Cierra con esta idea de monólogo, que si hay algo que hace la ciencia universal, racional, eurocéntrica, es la idea de mono, de uno. Hay un solo logos, hay una sola verdad, hay una sola palabra, hay una sola razón, hay una sola lógica. Entonces, contra el imperio del monólogo, estos textos y poesías bilingües, estas poesías con otros conocimientos, con otros saberes, etc. Bueno, esta era una poesía de Pedro Pablo Chimbacap, que es un poeta maya, y bueno, con esto cierro este video, esta clase, y nos encontramos en un rato o no, quién sabe cómo es esta temporalidad, en otro video para comenzar ya a desmenuzar el texto de Quintero Bueno.